Este es el segundo video del curso Justicia Cívica y corresponde a la unidad 2. Bienvenidos nuevamente a este curso de Justicia Cívica. En este segundo módulo vamos a hacer una introducción a lo que es la justicia cívica para que nos quede más puntual no solamente el concepto, sino también los antecedentes. Y bueno, si hablamos de antecedentes, ¿qué decimos? Bueno, en nuestro país este modelo tiene un antecedente muy cercano. Hablamos del 30 de agosto de 2016, cuando en la 40ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobó el acuerdo para la elaboración del modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad para todos los municipios de México. Y obviamente se asignaron responsables de su elaboración en este modelo, ¿no? ¿Y quién fue? Bueno, pues la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal es la encargada de ser el responsable de la elaboración, el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes se encargan de estructurar este modelo en 2016. Y bueno, acto seguido a este acuerdo, en noviembre de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Seguridad, en coordinación con el órgano administrativo desconcentrado del Servicio de Protección Federal, elaboraron una propuesta inicial sobre su estructura y temas que deberían de ser considerados para esa elaboración del modelo homologado de justicia cívica. Se hicieron diagnósticos en un principio en los 65 municipios que son parte de la red de este grupo que está organizado por la Comisión Nacional de Seguridad, y se hicieron la visita a 11 de estos 65 municipios para poder ver las características que debería de tener este modelo. Y se revisaron también reglamentos y bandos municipales. Se hicieron mesas de trabajo con diferentes municipios y entonces después de esto se elaboró el modelo homologado de justicia cívica, para que obviamente se pudieran tomar en cuenta las realidades locales que vivimos, porque al final de cuentas nuestro país, cada municipio tiene realidades distintas. No es lo mismo el municipio o no es lo mismo el Estado de México que Tabasco, que Oaxaca, que Chiapas, que Sonora, que Nuevo León. Son realidades diferentes y por tanto también las realidades que van a vivir los municipios de nuestro país van a ser distintas. Por eso es que era necesario esta visión muy peculiar y particular antes de estructurar este modelo homologado de justicia cívica. A final de cuentas, después de todo este trabajo que se realizó por la Comisión Nacional de Seguridad, por el Secretariado Ejecutivo Nacional, fue aprobado este modelo el 6 de julio de 2017, es decir, hace casi 4 años, y nosotros a través de esta aprobación es en la 42ª sesión del Comité Nacional de Seguridad Pública, es el 30 de agosto de 2017, se establece como un acuerdo este modelo homologado de justicia cívica. ¿De dónde viene la justicia cívica? Todos ubican, independientemente del área en la que ustedes se desenvuelvan, al estar inmersos en esta cuestión de la seguridad pública, sea desde la perspectiva de la seguridad pública o de la procuración de justicia, todos ubicamos perfectamente lo que es la justicia de barandilla, que obviamente tiene ese antecedente constitucional en el artículo 21, ¿no? Que dice que compete la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto por hasta 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad.
pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiera impuesto, se permutará por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de las 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario del día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de ingreso. Bueno, entonces decimos que esta justicia de barandilla debe aplicarse a través de principios que otorguen plenas garantías a los gobernantes, permitiendo de esta manera la consolidación de lo que hablábamos en la sesión anterior, el Estado de Derecho, ¿no? Para ese entonces, cuando hablamos de esta justicia de barandilla, existían juzgados calificadores o jueces calificadores. En muchos municipios de nuestro país todavía se habla de jueces calificadores, todavía no hablamos de jueces cívicos. Pero bueno, los juzgados calificadores, ¿quiénes eran? Bueno, eran los órganos responsables de aplicar esas sanciones de las que nos habla la Constitución en materia de faltas de policía y buen gobierno, y otras disposiciones análogas que se dieran según el caso. Y que obviamente implicaba ese acercamiento entre el gobierno y la población a través de estos juzgados calificadores. Estos juzgados calificadores debían observarse según un respeto irrestricto de los derechos humanos y de las garantías individuales de los infractores, así como obviamente apegados a la ley y el reglamento sobre justicia en materia de faltas administrativas, y esto hace referencia a el respeto a su bando de policía y buen gobierno. Me creerán si les digo que hay muchos compañeros de la policía municipal que desconocen lo que es el bando de policía y buen gobierno. No tienen idea, nunca lo han visto, nunca lo han ojeado. Saben cuáles son las faltas administrativas por un tema de costumbre, pero no porque se hayan metido a ese bando de policía y buen gobierno. Y ese bando de policía y buen gobierno es, a final de cuentas, cuando hablábamos de este tema del Estado de Derecho y de la legalidad, es esa legalidad, el bando de policía te proporciona esa legalidad dentro de ese municipio. Y ahí es donde nosotros podemos observar, no desde el punto de vista como servidores públicos, pero sí como ciudadanos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en esta sesión podemos darnos cuenta que antes que servidores públicos somos ciudadanos y que estamos apegados a esa legalidad que nos marca nuestro municipio para cumplimentar el Estado de Derecho. Sería interesante que nos hiciéramos la pregunta: ¿cuántos de nosotros y cuántas de nosotras conocemos el bando de policía y buen gobierno de nuestro municipio? Es parte importantísima, porque hay veces que hay cosas tan sencillas como el hecho de una falta administrativa en mi municipio. Puede ser, regar los árboles en horas del mediodía, no sé, por poner un ejemplo, y en otro municipio puede ser completamente distinto, o a lo mejor en mi municipio no está permitido, o está permitido que las mujeres y los hombres puedan hacer sus necesidades en la vía pública, pero en otro municipio no está permitido. Ustedes me dirán, es que es obvio que no está permitido, pero créanme que realmente hay municipios que de uno a otro lugar cambia completamente su bando de policía. Entonces, cuando los compañeros municipales actúan en base a estas faltas administrativas solo por costumbre, pueden incurrir en esa falta a los derechos humanos de los infractores. ¿Por qué? Porque a veces, sin necesidad que esté plasmado en el bando de policía, sacan de algún lugar por costumbre una falta administrativa, ¿no? Me tocó en algún lugar, en algún momento, dar clases a compañeros municipales y veíamos el bando de policía y buen gobierno, y ahí checamos que en ningún lugar había una falta
que fuera por posesión de una grapa de coca o un carrujo de marihuana. Entonces yo les preguntaba a ellos, ¿y cómo solventan esta situación o cómo solventan este problema? Porque al final de cuentas es un problema. No lo pueden poner a disposición porque no cumple con ciertos requisitos para ser puesto a disposición. Pero entonces, ¿qué hacen con él? Entonces me decían, bueno, pues entonces lo que podemos hacer con él es ponerle que por escandalizar. Perfecto. Pero ¿y si no estaba escandalizando? ¿Cómo sustentas y cómo justificas esa detención? Por eso es tan importante que se haga un trabajo conjunto, porque al final de cuentas los elementos van a sujetarse a las indicaciones que les dan. Pero el bando de policía tiene que estar estructurado de una manera tan puntual que las faltas administrativas se marquen a pie y juntillas para que puedan ser respetados de esa manera. Es decir, que venga una falta administrativa donde la persona incurrirá en esa falta si tiene la aportación o posesión de un carrujo de marihuana, de una grapa de cocaína para su consumo, que obviamente no va a poder ser puesto a disposición, pero sí va a poder entonces ser canalizado por esa falta administrativa, que a final de cuentas, si nosotros no la sancionamos, va a causar un conflicto comunitario. ¿Por qué? Porque va a ocasionar un daño a esa comunidad, a ese municipio, ¿no? Porque hay chicos que empiezan a ver que hay quien consume en la calle y pues empiezan a hacer esa parte de imitación. Entonces, por eso es tan importante que los cabildos de los municipios se puedan organizar y presten atención a esta parte del bando de policía. ¿Y por qué estoy haciendo mención o por qué estoy siendo muy puntual en este tema? Bueno, porque a final de cuentas los servidores públicos tienen que observar ese bando de policía para poder implementar esas sanciones. Entonces, dentro de este antecedente, los jueces calificadores muchas veces ni siquiera ellos conocían el bando de policía y por costumbre aplicaban las sanciones a faltas administrativas. Este modelo homologado de justicia cívica, vamos a ver más adelante que ya podamos ver las características propias del mismo, vamos a ver que lo que nos va a ayudar es a que se puntualicen esas faltas administrativas y que se solucionen de la mejor manera posible. No solo con arresto, no solo con multa, sino algo que es bien importante, el trabajo para la comunidad. Eso es fundamental y eso es lo que persigue este modelo homologado de justicia cívica. Empezar a trabajar por el bien común. Pero bueno, para regresarnos un poquito de este contexto en el que surge la justicia cívica en México, ¿por qué surge? Bueno, por la creciente inseguridad. Entonces el modelo homologado de justicia cívica lo que busca es evitar que las conductas de faltas administrativas escalen y se conviertan en delitos. Evitar que esa persona que está consumiendo su carrujo de marihuana o que tiene un carrujo de marihuana para consumo, el día de mañana vayas a cometer un delito y que obviamente ya no es una falta administrativa nada más, sino es un delito, ¿no? En vez de consumir, empiece a vender. Por eso es importante sancionar esa conducta en el momento que es falta administrativa, para que no escale a ser un delito. Entonces decimos que en 2014 la inseguridad estaba a tope en México y es ahí donde se empieza a gestar esta parte de tratar de aminorar e impactar, pero de una manera integral, no solamente un combate frontal a la delincuencia, sino también en la parte importante de la que todos tenemos conocimiento, que es la educación, y que la educación es algo fundamental para combatir también esas conductas delictivas, ¿no? Entonces, bueno, en 2014 se empieza a gestar esta idea y podemos nosotros decir que
la justicia cívica va a tener como objetivo facilitar esa convivencia en la comunidad. Y obviamente yo les decía, evitar que esos conflictos que existen escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Les pongo el ejemplo de la vecina que se queja porque su vecina le tira agua de jabón enfrente de su casa. Eso no es un delito, pero es una conducta que afecta o que crea un conflicto dentro de esa comunidad. ¿Ustedes creen que esa conducta podría escalar a una conducta delictiva? Por supuesto que sí. En el momento que la vecina, cansada, fastidiada, porque su vecina le echa el agua de jabón, le dice al marido, ¿sabes qué? Ya me fastidió la señora María porque me tira el agua de jabón. Por favor, ve a hablar con ella. El marido, que a lo mejor no tiene una contención emocional suficiente, va todo enojado, se sale todo enojado, agarra un bat de béisbol y va con la vecina y le dice, vecina, vengo a hablar con usted porque le está tirando agua de jabón enfrente de mi puerta, ¿no? Y ya se quemaron todas mis plantas, ya se echaron a perder. La vecina en ese momento lo ve a él con el bate béisbol y ¿qué hace? Y le llama a su esposo. Entonces el esposo viene, ve al señor con el bate de béisbol, lo ve molesto y se le va encima los golpes. Este señor reacciona y entonces tenemos ahí a 2 personas lesionadas, por decirlo menos, ¿no? ¿Escaló esta falta administrativa a una conducta delictiva? Sí, sí escaló. Hablamos de daños, hablamos de lesiones. Por tanto, es importante que nosotros la reduzcamos. Y ahí es donde entra la justicia cívica. La justicia cívica dice, a ver, doña María y doña Juana. Doña Juana viene aquí a decir que tiene un problema con usted, doña María, porque le echa el agua de jabón enfrente de su casa. Vamos a solucionar este problema. ¿A través de qué? A través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Pero entonces vemos ahí que este modelo homologado de justicia cívica busca precisamente esa sana convivencia. Y para poder llegar a ella, se tuvo que tener con lupa un estudio para llegar a este modelo homologado, para tener este modelo homologado. Y se siguió una metodología que buscó que la definición del mismo naciera desde los municipios, porque ahí es donde consideramos la realidad local. No podemos irnos a nivel federal o a nivel estatal, cuando es en las comunidades, en los municipios donde se gestan esos pequeños conflictos que se crecen y se convierten en conductas delictivas. Entonces, considerar la realidad local nos puede llevar a mejorar esos funcionamientos en esos, lo que eran esos juzgados calificadores y ahora juzgados cívicos en todo el país, ¿no? Entonces, pues se hicieron, yo les decía hace un momento, mesas de trabajo, se hicieron análisis de los municipios, porque las realidades entre los municipios son muy distintas. Hay municipios que están muy avanzados en una cuestión de infraestructura, como hay municipios que a lo mejor ni siquiera tienen luz eléctrica. Entonces, hay que ver las realidades de cada municipio para que en base a eso podamos nosotros trabajar. Nosotros en México también tenemos un detalle importante, los municipios de usos y costumbres, y que tenemos en todo nuestro país. Estos municipios de usos y costumbres también es un tópico importante que se abordó desde el modelo homologado de justicia cívica. ¿Por qué? Porque tenemos municipios de usos y costumbres que pareciera una broma, pero que es una realidad, donde en verdad sancionan ellos hasta los delitos. Es decir, el señor se robó un borrego. ¿Hablaríamos ahí de un delito? Sí. Van con el síndico, se robó el borrego. Ok, entonces el síndico toma la decisión de castigar a esa persona a través de su juez calificador, si es que hay un juez calificador, sino el síndico, de sancionar a esa persona.
Pero nos lo marca muy claro la Constitución, nos dice hasta 36 horas de arresto. Ah, no, aquí es, paga el borrego, va a pintar usted o va a barrer el patio de aquí del municipio y se va a quedar usted 4 días encerrado para que aprenda la lección. Estamos hablando de las 3 posibles sanciones que tendría que haber. Esta persona se lleva las 3. Les comento, de verdad, parece broma, pero es una realidad en muchos municipios. Entonces nosotros vemos ahí como la diferencia o la realidad local entre los municipios de México es variada. Por tanto, este estudio que se hizo de manera muy concienzuda para lograr un modelo que estuviera acorde o que fuera acorde y que pudiera adaptarse a las necesidades locales en los municipios. Sí. A esta altura ustedes pueden estar pensando nuevamente, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi función? Lo más importante, que tú conozcas este modelo homologado de justicia cívica, porque se implementa en tu estado y más específicamente en tu municipio, porque hay una iniciativa de ley y porque esa iniciativa de ley a final de cuentas te va a impactar a ti como ciudadano. Y tú necesitas conocer como servidor público esa legislación que se está gestando y que es un cambio del paradigma del tratamiento de las faltas administrativas a nivel municipal, ¿no? Bueno, entonces nosotros decimos que el diseño del modelo homologado de justicia cívica resultante de estos trabajos, de estos análisis que se hicieron, a final de cuentas, ¿qué es lo que busca? Que empiecen a funcionar los juzgados cívicos en el país. En el país ya hay muchos estados que tienen sus municipios trabajando con juzgados cívicos, pero hay otros estados donde todavía no. Entonces, las mesas que se realizaron para poder ver qué es lo que pasaba, buscaban 4 cosas, dependiendo de los municipios que integraran esas mesas. Primero, una definición de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad, objetivos de esa justicia cívica, un mapeo del proceso de impartición de justicia cívica y los principales componentes y subcomponentes de este modelo homologado de justicia cívica. Eso es lo que buscaban para poder definirlo, estructurarlo y entonces ya empezarlo a plasmar. A final de cuentas, todo esto sentó esa base para este modelo, ¿no? Y obviamente aquí nos habla de 5 características. La primera, una visión sistémica que involucra al juzgado cívico como el articulador de toda esta estructura que se hace para esa convivencia, esa mejora de convivencia social, ¿no? ¿Y por qué digo una visión sistémica? Porque a final de cuentas no solamente es la parte de policía municipal o de la sindicatura la que va a articular todo esto, sino que entran diversos actores del gobierno municipal a trabajar en este sistema de justicia cívica. Por eso es una visión sistémica, porque no se va a poder concebir uno sin el otro. Si no existe un policía que lleve a un infractor delante de un juez cívico, no se puede llevar a cabo una justicia cívica como tal. Si no existe alguien de administración que marque reglamentos y lineamientos para los negocios y se puedan aplicar sanciones si alguien no cumple con esos reglamentos, a final de cuentas no va a existir una justicia cívica. Entonces, por eso hablamos de que la justicia cívica integra varios elementos y es una visión de sistema. ¿Cómo vamos a vernos como municipio? ¿Cómo se va a ver ese municipio? ¿Cómo va a trabajar ese municipio? ¿No? También nosotros hablamos que hay otra característica que es la incorporación de audiencias públicas en este sistema. Vamos a verlo más a detalle,
pero la incorporación de audiencias públicas es importante porque ya ese tema de las sanciones por faltas administrativas ya no se hace a puerta cerrada delante del juez calificador nada más y aquí nos arreglamos, no. Esto le da transparencia a este proceso. Ya se hace una audiencia pública para determinar si hay una comisión de falta administrativa o si no hubo una falta de comisión, de comisión de falta administrativa, si no hubo una falta administrativa como tal. Entonces, por eso es importante esta otra característica. Otra característica también es la actuación policial in situ. Esa parte donde el policía se convierte en mediador, donde empieza a solucionar los conflictos de su comunidad. Por eso les digo, requiere o adquiere una gran importancia dentro de toda la estructura de seguridad pública, de impartición de justicia, este modelo homologado de justicia cívica. Porque ahí el policía empieza a adquirir características, cualidades que lo van a ayudar a ser un mediador de los conflictos que hay en la comunidad. La incorporación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, como un tipo de trabajo a favor de la comunidad, sí. Aquí hablamos de cuestiones como canalizar, por ejemplo, a las personas a recibir la atención requerida. No tiene caso que tú detengas por falta administrativa a una persona por estar en estado de ebriedad y que es cada 8 días que tú lo detienes por lo mismo. El día sábado tú lo detienes o el día domingo tú lo detienes porque se fue a tomar, ¿no? Que ya es recurrente. Perfecto, la solución no es que tú lo detengas y que cumpla un arresto o que pague una multa o que lo pongas a hacer servicio a la comunidad. No, la solución es que esta persona reciba un tratamiento también integral para poder sanar la enfermedad y la adicción que tiene. Eso es lo que busca el modelo homologado de justicia cívica. Quizá puede parecerles o suena como algo muy ambicioso, pero la idea es esa. La idea es que podamos ahora sí, desde el ámbito del gobierno municipal, con apoyo del gobierno estatal, con apoyo del gobierno federal, puede empezarle a dar solución a esos conflictos que se convierten después en comportamientos delictivos. Entonces, lo simple se soluciona, lo complejo es mucho más difícil. Entonces vamos a empezar a solucionar los problemas desde lo simple. Eso, en palabras muy simples y muy llanas, es lo que propone y es lo que busca el modelo homologado de justicia cívica. Otra característica del modelo homologado es la parte de los medios alternativos de solución de controversias. Ese conflicto que tiene la señora María y ese conflicto que tiene la señora Juana lo van a solucionar hablando, llegando a acuerdos y llegando a una posición donde las dos estén satisfechas. Entonces, eso es lo que busca la justicia cívica. Son 5 características que yo les mencioné, que son las que obviamente van a ser como la parte modular de este modelo homologado, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta este modelo homologado? A través de 4 apartados. Primero es un resumen ejecutivo del contenido o de lo que contiene este modelo, los objetivos del modelo homologado, cuál es su fundamento y en sí lo que es el modelo dividido en 4 capítulos que hablan de definición, de características, de componentes del modelo homologado de justicia cívica. Así es como está estructurado este modelo en sí. Hablemos de los objetivos de la justicia cívica. ¿Cuáles son los objetivos de la justicia cívica? Bueno, la justicia cívica tiene como objetivos, primero, prevenir ese escalamiento de violencia hacia conductas delictivas más graves. Dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios. 3. Promover la cultura de la legalidad. 4. Mejorar la percepción del orden público y de la seguridad. Les repito, si ustedes se dan cuenta, pareciera muy ambicioso. Sin embargo, es fundamental que nosotros le podamos dar apoyo e impulso a este modelo homologado de justicia cívica.
porque eso nos va a ayudar en todos los ámbitos de gobierno a poder manejar y hacer una reducción sustancial de las conductas delictivas. Sabemos que no podemos eliminar el delito como tal, que las conductas delictivas no se pueden eliminar. Sin embargo, sí las podemos reducir y sobre todo podemos reducir el impacto que tienen en la sociedad. Y ese es el objetivo de este modelo homologado de justicia cívica. Muy bien. Hablamos entonces que este modelo homologado de justicia cívica va a tener ciertas características también, o más bien va a estar regido bajo ciertos principios específicos. ¿Cuáles son los principios específicos en los que va a estar regido este modelo homologado? El primero es la oralidad. Ahí es donde entra la parte de las audiencias públicas. Todo se va a desarrollar de manera oral. No hay escritos. Sí se tienen que requisitar algunos formatos, sí se tienen que obviamente llenar algunos temas escritos, pero todo se va a llevar a través de la oralidad. Publicidad. Cualquier persona va a tener derecho o acceso a entrar a las audiencias públicas. Cualquiera. Aquí no hay una restricción. Cualquier persona que guste entrar al juzgado cívico durante una audiencia va a poder entrar. Continuidad. Las audiencias tienen que ser continuas, de principio a fin. Nada de que vayamos a tener cuestiones de hacer recesos o de hacer hoy empezamos la audiencia y saben que pues ya son las 8 de la noche, nos tenemos que retirar, nos vemos el día de mañana y lo retomamos. No, tiene que terminarse la audiencia. Obviamente hay casos muy particulares, como a lo mejor, no sé, si la persona, el infractor, tiene una situación de intoxicación por alcohol, el médico va a determinar que esta persona tiene que obviamente estabilizarse para poder entrar a la audiencia pública y en ese momento se inicia la audiencia pública. Pero vamos a suponer que esta persona se siente mal, le baja la presión en algún momento de esta audiencia pública. Bueno, entonces el médico checa, corrobora y se hace un receso, pero solamente por un caso extraordinario, por una situación específica como la que les acabo de mencionar. De lo contrario, tiene que haber la continuidad. Desde que inicia hasta que termina, no se puede parar esa audiencia pública. Imparcialidad. El juez no puede favorecer ni al policía que trajo al infractor, ni al infractor. Tiene que ser imparcial. ¿En base a qué? En base a las pruebas que cada una de las partes le va a proporcionar. La inmediación. La inmediación dice aquí que es el juez siempre tiene que estar presente. Nada de que el juez salió a comer y viene su secretaria y ella va a tomar nota mientras. No, el juez siempre va a estar presente en la audiencia pública. No puede sustituir un representante, porque obviamente el juez se va a relacionar directamente con las partes que interactúan dentro de esta audiencia pública. Sea el infractor, sean los testigos, sea el elemento policial que realizó el arresto. ¿Sí? Pero son ellos, él tiene que estar en contacto con ellos directamente. Y finalmente el último principio es la concentración. Todo el proceso se va a ejecutar dentro de una sola audiencia, que se va a llevar de manera oral. Esa concentración es otro de los principios que tienen las audiencias públicas dentro de este modelo homologado de justicia cívica. Si ustedes se dan cuenta, en vez de perjudicarnos, nos puede ayudar a tener esa transparencia. ¿Por qué? Porque esas sanciones por faltas administrativas se solventan en el momento. Se solventan en el momento y delante de todas las personas. Entonces hay esa cuestión de la transparencia, ayuda a que también haya más confiabilidad en los procesos. Muy bien, es así como esto lleva a mejorar la convivencia cotidiana y que obviamente la gente empiece a respetar
y a fomentar esa cultura de la legalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos empezamos a interesar en las normas, primero que nada, en las normas que hay en nuestro municipio, las que nos regulan. Porque ya sabemos que vamos a ir, si a nosotros nos detienen por alguna falta administrativa y nos llevan ante el juez cívico, pues obviamente tenemos nosotros que conocer qué falta administrativa es la que nosotros o en la que nosotros incurrimos. Entonces empieza a haber un interés por parte de la sociedad, empieza a haber un interés por parte de la sociedad en respetar las normas, en rechazar y empezar a denunciar esos actos ilegales, tanto de los mismos ciudadanos como de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Y ayuda también esta parte a colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y procuración de justicia. ¿Cómo ayuda? Bueno, pues en la parte que ya nosotros conocemos, donde los infractores de faltas administrativas son informados, o bueno, más bien las dependencias son informadas de quiénes son esos infractores para que en determinado momento, si tienen algún pendiente legal, puedan también ser monitoreados en el seguimiento que se le da a la sanción por esa falta administrativa y puedan obviamente llevar su proceso de procuración de justicia de manera puntual y con respeto a los derechos humanos. Entonces, a final de cuentas, la promoción o el fomento de esta cultura de la legalidad ayuda a todos. Decíamos, esto mejora la percepción del orden público y de la seguridad. Cuando empiezan a actuar nuestras autoridades con transparencia, cuando empiezan a actuar nuestras autoridades con respeto, cuando nosotros podemos ver el proceso que se sigue a determinadas situaciones de faltas administrativas que se cometen en nuestro municipio, nosotros empezamos a percibir que nuestro municipio es un lugar seguro para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, eso también es de los beneficios que nos da este modelo homologado de justicia cívica. Y por supuesto que al ser transparente el proceso, empiezan a disminuir las faltas administrativas. Porque obviamente por una cuestión humana, nadie quiere ser expuesto delante de los demás. Entonces, por ese simple hecho de esa cuestión moral o de la cuestión de percepción moral que los demás tienen conmigo, yo empiezo a cambiar mi comportamiento, porque yo no quiero ser un conflicto para mi sociedad, yo quiero ser una persona que sume a la sociedad. Entonces, por eso todo este tema de también mandarlos a algún grupo de apoyo, mandarlos a cuestión de rehabilitación con el psicólogo, o que hagan algún tipo de actividades deportivas, artísticas. ¿Para qué? Para que puedan reintegrarse a esa sana convivencia que se tiene dentro de la comunidad. ¿Sale? Muy bien. Los principios de la justicia cívica, hablamos de, primero, difundir esa cultura cívica para prevenir conflictos, la corresponsabilidad que tiene que haber con los ciudadanos, el respeto a las libertades y a los derechos de los demás, el fomento de la paz social, la cercanía de las autoridades con la ciudadanía, el diálogo como algo que tiene que prevalecer en un municipio, privilegiar la resolución de conflictos, la imparcialidad que tienen que tener las autoridades y, finalmente, la capacitación de los cuerpos policiales en materia de cultura cívica. Eso es muy importante porque entonces ya no percibimos al elemento policial como alguien represor, sino como alguien cercano a su ciudadanía. Ese policía de proximidad que necesita la ciudadanía, ¿no? Estos principios, como vemos, no son complicados de comprender, aunque sí complicados de llevar a cabo, porque obviamente no es solamente un compromiso de una de las dos partes, de una parte, sino es de las dos partes que tienen que unir fuerzas y cada quien desde el ámbito de acción tiene que empezar a trabajar para que estos principios se puedan cumplir y se puedan llevar a cabo, ¿no? Ok,
nosotros podemos hablar de este tema de justicia cívica, pero vamos a hablar antes de las características que habíamos mencionado: la visión sistémica, la incorporación de las audiencias públicas, la actuación policial in situ, la incorporación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, que son estas pláticas con el psicólogo, a grupos de rehabilitación, en fin, y la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que esto ayuda a que esa implementación del modelo de justicia cívica. Muy bien, hemos terminado nuestro segundo módulo. Si vimos de manera muy general estos conceptos que son muy importantes, los principios, las características de este modelo homologado de justicia cívica, ahora los y las invito a que por favor resuelvan el cuestionario que van a encontrar ustedes anexo a este video para que podamos pasar al siguiente módulo. Gracias. Ha terminado el segundo video del curso Justicia Cívica y corresponde a la unidad 2. Si ya estás listo, responde tu evaluación.